Nuestra primera ponente es Eslendi Grefa. Eslendi, muchas gracias por estar aquí. Eslendi es estudiante de comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana, es comunicadora comunitaria, es parte de los lanceros digitales, el equipo de comunicación de la Confenaya y forma parte de la red CANCO, el equipo de comunicadores de Labia Yala. Eslendi, gracias y el micrófono es tuyo. Muchas gracias, compañeras, compañeros, por esta invitación. Grato compartir con ustedes. Bueno, el racismo en sí inicia para mí desde la colonización que ha surgido y ha sido muy clasista a clasificarnos a nosotros por raza, por etnia, se puede decir. El racismo, para mí, la gente, la que habla, la que nos critica, la que siempre nos está juzgando, especialmente a los pueblos indígenas que hemos sido señalados, discriminados por este sistema capitalista, por este sistema que siempre nos han estado deslindando de nuestro camino, de nuestra cosmovisión, de nuestra visión. El racismo, bueno, siempre va a existir por el desconocimiento cultural. El racismo es una violencia que tenemos que enfrentar los pueblos y nacionalidades día tras día. También yo a veces me hago una pregunta, ¿no? ¿Por qué el mundo odia a los pueblos indígenas? ¿Por qué sienten ese temor que nosotros podemos surgir y por qué sienten ese miedo de que nosotros podemos alzar nuestra voz? ¿Por qué siempre tenemos que estarnos callados? Y el miedo del mundo creo que es eso, que empecemos nosotros a surgir, a ganar el espacio que debemos que seguir llevando día tras día y gracias a la lucha que han venido llevando nuestros ancestros. El principal, creo yo, problema del racismo, donde se ha creado, donde ha surgido, es en el sistema educativo. ¿Por qué en el sistema educativo? Porque siempre nos ponen, ¿no? Yo, cuando fui profesora de la Yacha Iwasi, en conjunto con mi amiga Nina, ella me decía, vino un estudiante recién nomás a la escuelita y un estudiante del Yacha Iwasi, ¿no? Y le puse a dibujar. Y típico, el niño que dibuja una casita, un solcito, una florcita y un perrito. Y el niño que ya estaba estudiando en la Yacha Iwasi dibujó todo lo que él estaba viviendo en su entorno, su páramo, su siembra, su laguna, su perro, su gato, a la abuela que está ahí barriendo, está cosechando, desgranando maíz y todo. Entonces, por eso digo que el sistema nos ha violentado también a nosotros a creer que podemos ser solamente como ellos digan. ¿Por qué nosotros no romper esa barrera que siempre nos están tratando de imponer? Y el racismo ha surgido así, el sistema educativo nos han estado a los pueblos indígenas prohibiendo de ciertas prioridades y el mismo sistema también se ha adueñado del sistema intercultural y ahí es donde también está el racismo, donde que no nos dejan surgir. Y la participación de los jóvenes también, ¿no? Dentro de las universidades. Bueno, yo por experiencia propia digo que dentro de la universidad también se vive un racismo muy, muy discriminatorio. ¿Por qué? El primer día que fui yo con el rostro pintado a la universidad, todos mis compañeros me quedaron viendo. Yo decía, ¿y qué les pasa? ¿Qué de raro ven eso? Y siempre me hacía a un lado, ¿no? Yo tenía que acatarme a ellos, hablar con ellos, dirigirles a ellos. ¿Y por qué no ellos dirigirse a uno? ¿Por qué no ellos venir a uno? Nunca logré entender, estoy a punto de culminar mis estudios también, nunca llegué a entender a mis compañeros por qué hacían eso, pero yo decía, voy a hacer la diferencia, yo voy a tratar de caminar con los dos mundos, con mi mundo
cósmico, de la sabiduría y con el mundo global. Entonces yo siempre decía, caminar con los dos pies a nosotros no nos van a venir después con otras cosas a querernos engañar. Los pueblos indígenas hemos llevado esta visión, hemos acatado esta visión, pero ¿por qué a los mestizos les cuesta adaptarnos a nuestra vida, a nuestra vivencia? ¿Por qué hacerse a veces no todos, ¿no? ¿Por qué a veces hacerse de los oídos sordos? Decir que los pueblos indígenas solamente sirven para estar en un museo, o por qué los pueblos indígenas solo sirven para danzar, para demostrar su cultura y nada más. El racismo va de la mano siempre, siempre con la discriminación, y eso es lo que en los pueblos indígenas nos han tenido hoy en día, opacándonos de ciertas prioridades que nos merecemos. En la universidad también hace ya 3 años, ya 4, se ha estado practicando, se ha estado llevando el Inti Raymi, las fiestas del Inti Raymi entre las universidades. Y veía a mis compañeros vestidos ya con su pachalina, con los trajes, con la ropa cayambeña o tabaleña. Se vestían así. Yo decía, ¿por qué se visten ahora así? No, porque el profe me dijo que nos va a poner una calificación y yo debo que pasar porque debo que pasar. Entonces yo decía, pero esto no es justo. Los pueblos indígenas que de verdad con orgullo nos ponemos nuestra vestimenta, con orgullo nos vestimos lo que a nosotros nos está identificando, porque otra persona viene y se pone simplemente así por ganarse una nota. No, pues en cierta forma los profesores han hecho mal en estar llevando ese proceso también, en folclorizar las fiestas, en folclorizar nuestras vestimentas, en folclorizar estos tipos de rituales. El racismo no respeta a los pueblos indígenas, no respeta a la misma humanidad. El Estado ecuatoriano igual no respeta. ¿Por qué nosotros tenemos que, cuando día feriado por la independencia de Guayaquil, nos da todo el país nos dan días feriados? ¿Por qué cuando hacemos nuestras propias fiestas, los pueblos indígenas hacemos nuestras propias fiestas, por qué no pueden darnos días de vacaciones? ¿Por qué no nos pueden dar a nosotros? A ver, ahí está el racismo, empieza ahí también a surgir y a plantar y a seguir plantando a que nosotros solamente debemos que estar en nuestro mundo y nuestro mundo no vale. Y bueno, como experiencia propia también, me fui, cuando estaba en Quito estudiando, me fui a una residencia intercultural, donde que yo dije, wow, aquí voy a estar con mis compañeros, voy a compartir, voy a hablar en mi lengua. Sin embargo, cuando llegué ahí fue otra realidad. ¿Por qué otra realidad? Porque ahí igual iban clasificando, ¿no? Eran muy clasistas. El pueblo, bueno, los hermanos de la costa, los hermanos de la sierra y de la Amazonía, los que tenían prioridad eran nuestros hermanos de la costa. Ellos podían comer a la hora que sea, llegar a la hora que sea, hacer sus fiestas, hacer sus chistes a la hora que sea, hacer bulla a la hora que sea. Pero el pueblo, mis compañeros de la sierra, de la Amazonía, ellos eran tan callados que ni siquiera podían hablar entre ellos, no podían hacerse chiste entre ellos. ¿Por qué? Porque era muy feo verles a ellos haciendo chiste y hablando en su propia lengua. Yo me llené de mucha indignación y cuando quise alzar mi voz, quisieron callarme de alguna manera. A mis compañeros también que vivieron ahí, alzaron su voz, protestaron, hicieron llegar su voz a las autoridades. Simplemente le dijeron, chao, te vas de aquí. El mundo
no respeta. Las autoridades no respetan a ningún joven, porque ven un joven que quiere surgir, quiere salir, nos quieren hacer callar aún. En las universidades eso está pasando también. No es que yo nomás estoy hablando por mí. Hay historias de compañeros que han vivido ese tipo de racismo, de discriminación, que han estado callados por miedo a sentirse discriminados del lugar en donde están. Mi consejo es así a los jóvenes, llamarles la atención, decir, regresemos a nuestro pueblo, salgamos a estudiar, rompamos barreras, pero regresemos a nuestro pueblo porque nuestro pueblo nos necesita. No nos hagamos de oídos sordos, porque si acabamos nuestros estudios, ¿por qué quedarnos en una empresa a trabajar? ¿Por qué seguir siendo esclavos? ¿Por qué seguir siendo parte de este sistema? Yo siempre hago y mi reflexión es identificarnos siempre donde sea, a la hora que sea, con quien sea. Lo más importante en esta vida creo que es querernos, amarnos y respetar a las personas. Tengo también una experiencia propia que ha pasado, que le ha pasado a un compañero, ¿no? Dentro de la residencia donde yo vivía, se estaba condecorando a los mejores estudiantes y los más destacados, wow, le felicitaban, ¿no? Pero le tocó a un indígena, le entregaron el certificado así. Y decía, pero ¿por qué tanto discriminación a los pueblos indígenas? ¿Por qué no ven que nosotros como jóvenes indígenas somos capaces de surgir, eh, de hacer nuevas cosas, de que nuestros pensamientos, nuestros sueños sigan fortaleciendo, sigan avanzando? ¿Por qué nos quieren callar de alguna manera? Bueno, en sí también la discriminación, el racismo, tenemos que seguir rompiendo desde el sistema educativo, desde la comunicación. La comunicación también es muy importante, ya que como comunicadores nosotros debemos que ya romper con este sistema capitalista que siempre nos está opacando y silenciando día a día a los pueblos y nos está matando con ese miedo bueno, a querernos apagar para siempre nuestra voz. Los niños, hoy en día los niños no hablan. ¿Por qué? Porque en algún momento se sintieron discriminados, se sintieron burlados por ser parte de un pueblo o de una nacionalidad indígena. En cierto momento yo también me sentí, no quería identificarme con mi identidad cultural, no quería identificarme como pueblo, como mujer quichua, porque en la escuela me decían, ay, eres una india, tú no sabes nada, tu mamá es una india, tu papá es un indio, tu abuela es una india. Me llené en la cabeza y dije, soy una india, no quiero ser una india, hasta llegué a cierto punto a decir, mis papás no son ellos, mi familia no son ellos, yo soy adoptada. Llegué a un punto de decir eso, qué fatal. Ahora que me siento orgulloso de dónde vengo, de dónde soy, digo, ¿qué miércoles hice? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué me dejé llevar? A lo mejor fui una niña que ni siquiera sabía dónde estaba. Nadie me dijo que yo tenía que, que hablar en mi propia lengua donde sea y sin miedo. Pero sin embargo, todo este caminar me ha hecho una mujer empoderada de mí misma, decir, yo valgo como mujer indígena, por más que la palabra racismo y discriminación estén ahí,
pues los jóvenes y los pueblos indígenas vamos a seguir resistiendo más de 500 años más. Muchas gracias.